Si teníamos nosotros en la vivienda más de un hogar, todas las preguntas que hemos hecho hasta aquí se toman en el primer hogar. Ya. Y a partir del segundo hogar ya no se hacen estas preguntas, sino a partir del segundo hogar empezamos de esta sección que es la sección 4, que es afectación de los medios de vida del hogar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar las preguntas que corresponden a hogar. Ojito, si es el primer hogar, hacemos toda la encuesta, todita. Si es el segundo, tercero o más hogares, empezamos desde aquí, desde la sección 4. Bien, primera pregunta que se le hace a los hogares, después de características de la vivienda, es, antes del desastre natural, ¿algún miembro del hogar tenía animales menores? Vamos a entender por animales menores lo que son los porcinos, las aves de corral, las gallinas, pollos, codornices, patos, gansos, conejos, etc. ¿Ya? Y le vamos a dar, si es que tenían animales menores, si es que criaban, ¿no? Le vamos a dar el código 1 sí, para ver si después del desastre ellos se afectaron por la pérdida de estos animalitos, ya sea totalmente, parcialmente o de repente no perdieron nada. Muchos de nuestros hogares tienen la costumbre de criar pues sus aves de corral, ¿no? Pollos, etc. Entonces, si perdieron alguno de ellos, colocaremos parcialmente. Si perdieron todos, colocaremos totalmente. Si no se perdió nada, a todos los llegaron a salvar, entonces el código 3. Luego tenemos la pregunta si algún miembro del hogar tenía animales mayores, ¿no? Que es la misma idea. Pero en animales mayores vamos a tener a lo que son los vacunos, los ovinos, los caprinos, llamas, alpacas, burros, caballos, mulas, los animales mayores. Estos animales mayores también vamos a ver si en el hogar criaban, si es que lo perdieron totalmente, parcialmente o de repente no se vieron afectados. Pero si no tenían animales mayores, colocaremos el código 2, no. Lo mismo para lo que son maquinarias, por ejemplo, si tenían tractor, trilladora, piladoras, ¿no? Vamos a preguntarles si tenían, si alguien del hogar tenía y si se ha visto afectado. Si no tenía en el hogar, era muy austero, colocaremos el código 2, no. También preguntaremos si es que el hogar tenía herramientas, maquinarias, cualquier tipo de herramientas que hayan tenido. Entonces, si tenían o no tenían primero, y si tenían, cuánto perdieron, y si no tenían, pasamos a la siguiente variable, que es para preguntarle por tierras de cultivo. Vamos a entender como tierras cultivadas aquellas tierras que han sido sembradas, ya sea por cultivos transitorios, como trigo, arroz, o también cultivos permanentes, ¿no? También vamos a considerar ahí las tierras que han sido cultivadas y que están en barbecho, ¿no? A aquellas tierras que tienen o que están en descanso, ¿no? A todas las tierras agrícolas trabajadas que estén en uso o no, ¿ya? Entonces, si tenía tierras, vamos a colocarle que sí y vamos a preguntarle si perdieron total, parcialmente o no se vio afectada nada. En este caso, vamos a ponerle que fueron afectadas parcialmente. Luego pasamos a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla, pregunta número 2, vamos a decir, en los últimos 7 días, ¿algún miembro de su hogar consumió cereales, granos, tubérculos? Vamos a preguntarles, dentro de los cereales, considérese como arroz, maíz, cebada, trigo, avena, entre los tubérculos lo que es papa, camote, etcétera, ¿no? Queremos saber si consumieron en estos últimos 7 días, porque pueden haber hogares que sean damnificados y se hayan visto afectados en lo que es el consumo de alimentos del hogar, ¿ya? Entonces, ¿algún miembro de su hogar consumió? Si consumieron cereales, aunque sea en poca o mucha cantidad, vamos a considerar el código 1 sí, independientemente de dónde la hayan consumido, solamente si consumieron o no. Ahora, de esos 7 días, de los últimos 7 días, si consumieron algún cereal, tubérculos, vamos a preguntarle de estos 7 días, ¿cuántos días consumieron? ¿No? De repente toda la semana, todos los 7 días, colocaremos el número 7.
de repente solamente consumieron 3 días o 2 días, colocaremos 3 o 2, ¿no? Y luego preguntaremos si estos cereales, granos o tubérculos, ¿cómo fue adquirido? ¿Lo compraron? ¿Fue por autoconsumo? Que sacaron de sus chacras. ¿Fue para autosuministro? De repente tenían una bodeguita y de ahí han empezado a consumir. De repente fue donado, consideremos en donado todo aquello que vino donado por una institución pública. Por ejemplo, llámese PRONA, lo que llevan los del ejército, los de las Fuerzas Armadas, que venga como donación del Estado, ¿no? Regalado u otro, ¿no? Que de repente puede haber sido como trueque, han cambiado de repente ropitas o lavatorios o alguna otra cosa por alimentos. Entonces vamos a ver si es que ha sido donado por el Estado, vamos a ponerle donado. Y de repente por ahí también recibieron como regalo de otras fuentes y algunos otros cereales de repente también lo compraron. Les acepta más de un código. Luego pasamos a la siguiente, esa misma pregunta, pero a la siguiente variable, que es si consumieron menestras o frutos secos. ¿No? Si consumieron menestras o frutos secos en los últimos 7 días, colocaremos sí, pero de repente no consumieron menestras ni frutos secos. Entonces, si colocamos el código 2, no, automáticamente me salta la siguiente variable, que es vegetales. Si consumieron vegetales, ¿no? De repente sí consumieron en ensaladitas, en las hopitas, en el segundo, entonces vamos a colocar que sí consumieron y de dónde fue adquirido, cuántos días y de dónde fue adquirido, ¿no? ¿Cuántos días recibieron? ¿Cuántos días consumieron estos vegetales? De repente los vegetales los consumen solamente una vez o 2 veces en los últimos 7 días. ¿Y cómo fue obtenido? De repente compraron o también recibieron como donado por el Estado, ¿no? Y luego preguntaremos si en los últimos 7 días consumieron frutas, ¿no? Si nos dicen que sí consumieron frutas, lo mismo, ¿no? Colocaremos el código 1, sí. ¿Cuántos días consumieron fruta? Basta que algún miembro del hogar haya consumido las frutas, alguno, entonces colocaremos cuántos días consumieron, de repente 2, 3 días, y cómo fue obtenido esas frutas, si fue comprado, fue para autoconsumo, autosuministro, si fue donado, vamos a ver, de repente fue regalado las frutas, y por eso que pudieron consumir, y de repente también fue comprado. Entonces, vamos a pasar, una vez que ya hemos culminado de diligenciar esta pregunta número 2, pasamos a la siguiente pregunta a través de la ventanita. Bien, entonces seguimos. Pregunta número 3. Seguimos en el mismo periodo de tiempo, los últimos 7 días. Vamos a preguntar o averiguar si algún miembro de su hogar consumió alimentos más baratos o de menor calidad, ¿no? Si me dicen que sí, pues porque ya no tengo dinero, no tengo recursos o no tengo algo más, sí consumieron alimentos más baratos o de menor calidad. Y también me va a preguntar, acá se resalta de verde, cuántos días consumieron esos alimentos más baratos, ¿no? Entonces ahí le voy a poner yo cuántos días, pues de repente los 7 días, le colocaré los 7 días. Luego algún miembro de su hogar pidió alimentos prestados o pidió ayuda de amigos o parientes, de repente no tenían que consumir y pidieron alimentos a sus vecinos o a sus familiares, ¿no? Entonces consideremos el código 1 y de repente 2 días sí tuvieron que pedir porque estaban aislados, por ejemplo, ¿no? También le vamos a preguntar si basta que algún miembro del hogar haya pasado por esto, vamos a colocar el código sí. Algún miembro de su hogar comió menos cantidad de lo acostumbrado, de repente ya no come sopa y segundos, sino ahora solamente de la olla común comerán un poquito o segundito nada más, entonces sí consumieron menos cantidad. ¿Cuántos días? Los primeros 3 días nada más, después ya nos hemos venido a recuperar. Puede ser, ¿no? También le voy a preguntar si algún miembro de su hogar que es adulto consumió menor cantidad de alimentos para que coman los niños del hogar. De repente los papás empezaron a consumir menos para que los niños puedan consumir más. Entonces, si pasó eso, voy a colocar el código sí y anotar cuántos de esos últimos 7 días, cuántos días
pasó esta situación que el adulto dejó de consumir, consumió menos para darle a los niños. Entonces colocaré cuántos días, ¿no? De repente los 3 primeros días que fueron más caóticos. Preguntaré, ¿algún miembro de su hogar comió menos veces al día? Como les decía antes, de repente comió menos ración y también menos veces al día. Ya no desayuno, almuerzo y cena. De repente ahora solo el almuercito, ya no hay cena, o solo el desayuno y el almuerzo. Entonces comió menos veces al día. Ya no comieron sus 3 veces, sino 2 veces. ¿Cuánto? De repente los 7 días estamos consumiendo así. Y también le voy a preguntar si algún miembro de su hogar pasó días enteros sin comer. De repente el papá, ya como hay poquita ración, que coman los hijos, y los papás no comieron de repente 2 días. Entonces colocaré sí, y en número de días, los días que pasaron, días enteros sin comer, algún miembro del hogar, ¿no? Pero acuérdense que siempre estamos en el periodo de los últimos 7 días. La siguiente pregunta está referida a lo que han podido recibir como ayuda, ¿no? También en el mismo periodo, si en los últimos 7 días algún miembro de su hogar recibió algún tipo de ayuda alimentaria, ya sea por diferentes medios, ¿no? Que hayan llevado como donaciones, que hayan venido como regalo, diferentes instituciones que se han puesto a la mano y han empezado a enviar. Si recibieron ayuda alimentaria, colocaremos el código sí, ya no me pide cuántos días, solo si recibieron o no. De repente algún miembro de su hogar recibió prendas de vestir o calzado, de repente para los niños, entonces colocaré el código sí si es que alguno recibió prendas de vestir o calzado. Lo mismo, vamos a ver si algún miembro de su hogar recibió carpas, frazadas. De repente no todos, porque no todos sufrieron inundación, algunas viviendas no fueron tan afectadas. Entonces, algunos sí, otros no. En este caso, por ejemplo, pongamos que carpa no recibió este hogar. Algunos miembros de su hogar recibió artículos de higiene, pasta dental, jabón, champú, cepillo, etcétera, cepillo dental, algunos artículos de higiene. De repente eso no llegó, colocaremos el código 2, no. También le preguntaremos si algún miembro de su hogar recibió dinero en efectivo, ¿no? De repente me dicen, no, nos han llegado ayudas, pero no, nada de dinero en efectivo. De repente algún miembro de su hogar recibió atención en salud, vinieron, hicieron como campañas médicas, y pasa que alguno de los miembros de su hogar haya recibido atención en salud, colocaremos el código 1, sí. Algún miembro de su hogar recibió materiales de construcción, de repente hay alguna fábrica, empresa cercana que se haya acercado, haya donado materiales de construcción. Si es sí, daremos un toque en el código sí, si no, colocaremos que no. Y de repente algún miembro del hogar recibió algún otro tipo de ayuda en estos últimos 7 días. Acuérdense que el periodo de referencia es importante, los últimos 7 días. En este caso colocaremos que no recibió ninguna otra ayuda. Y para pasar a la siguiente ventana, pasaremos con la ventanita, que es que me dice que está guardando la información que yo voy realizando. Bien, la pregunta número 5 con respecto al hogar. Está en referencia a las necesidades prioritarias que ellos tienen ahorita en el momento que estamos yendo a hacer el empadronamiento. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de su hogar? De repente ahorita la prioridad, nosotros necesitamos muchas cosas. Necesitamos, por ejemplo, agua, necesitamos alimentos, necesitamos atención en salud, necesitamos ayuda porque todavía no empiezan las clases, ayuda en educación. De repente para ellos esas son sus necesidades prioritarias. De acuerdo a lo que me diga el informante, yo voy a ir colocando las necesidades prioritarias de ese hogar. Y luego le preguntaré por las 3 más importantes. Muy bien, señor, usted me dijo que las necesidades prioritarias de su hogar son el agua, los alimentos, la atención en salud, la ayuda para la educación. De estos 4 que usted me ha mencionado, puede mencionarme 3 en orden de importancia. ¿Cuál sería la primera necesidad más importante? Ah, señorita, los alimentos. Entonces me colocaré en alimentos y colocaré el código 1. Después, el agua es muy importante también ya, el agua. Y el tercero, la salud. Muy bien, entonces ya tengo ahí mis 3 más importantes y en orden de importancia. Estas son las preguntas que corresponden a la sección de medios de vida del hogar. Hasta aquí se van a hacer por hogares. Hemos empezado con vivienda y tenemos aquí esta sección de hogar. Aquí le vamos a dar guardar
y vamos a pasar a la otra sección que es características de cada persona. Vamos a empezar a registrar persona por persona, que es mi sección 5 y mi última sección también de mi entrevista. Entonces le vamos a dar guardar y vamos a continuar con la sección número 5, que es características de la población residente.